prometido es deuda. Hoy teníamos que cerrar esta semana, plena semana de mayo, este viernes, por supuesto, como lo dijimos como lo anunciamos desde el inicio, con chocolate caliente, con pastelitos y haciendo un paseo por la historia. Por supuesto que ahí estamos viendo nuestra tetera con chocolate, los pastelitos que nos trajo Mariano Iturriaga, el chocolate que preparó Moni, nuestra productora, y para hacernos viajar un poquitito por la historia de nuestra Argentina, Alexis Dabat. Bienvenido, Alexis. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Bueno, acá estoy por tomar el chocolate patrio. Exacto. El tradicional chocolate patrio en una tetera que parece de Mariquita Sánchez de Thompson. Ay, pero lo mínimo que así era de la forma que te teníamos que recibir. Totalmente, con los pastelitos que hizo Mariano Iturriaga. Todo Exacto. Es mucho. Todo es mucho. Para festejar, viste, estamos tan argentinos, qué lindo, ¿no? Estamos con nuestras escarapelas. Traje mi escarapela que no se ve por la chalina, Claro. pero tengo acá, mirá, Sí. hermosa mi escarapela. Sí, sí. Hoy en forma de cintas, de cinta argentina. Que era Mi escarapela. algo así que es lo que se repartió. Exactamente. Al principio la escarapela eran cintas. Claro, ¿no es cierto? exacto. Sí, Después se transformó en el gallardete, que Sí. es lo que conocemos como ese rosetón que se Sí. forma. Eso es un gallardete. Pero esto era el original. Eran dos cintas originalmente. Lo que repartieron French French y Beruti. exactamente, ahí para agitar a los que estaban en la plaza, ¿no? Exacto. A los ciudadanos de aquella época, a los vecinos de la ciudad, como se decía en esa época, a los vecinos de la ciudad, que estaban ahí esperando la resolución del cabildo. Y Sí. por eso decía, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y allí estaban French y Beruti entregándolas. Entregando. ¿Y eso para- qué día fue exactamente? Eso fue el 25 de Eso mayo. fue el 25. Entonces vamos a volvernos al 22. Hoy, Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto del 22 de mayo es el momento de inflexión de la Semana de Mayo. Es un acontecimiento que tiene una importancia trascendental para la decisión que se toma después el 25 de mayo. Perfecto. Desde el 19 de mayo los patriotas empiezan a solicitar al Cabildo, primero piden una audiencia con el virrey y le solicitan al Cabildo la celebración del Cabildo Abierto. Le solicitan al virrey la resolución del Cabildo Abierto. Sí. Para esto hablan con el alcalde de primer voto, que era un señor de apellido Alsina. Le piden a Alsina una audiencia con el virrey y solicitan la celebración del Cabildo Abierto, para que se trate el tema, que era el tema del momento, era la preocupación que tenían los patriotas por el vacío de poder que había en Europa a partir de la invasión de Napoleón a España. A España. La Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla habían caído, por supuesto, y eso generaba una sensación de vacío de poder para los que vivían en el virreinato del Río de la Plata, como en los otros Claro, en las otras colonias, digamos, en españolas. las otras colonias españolas. Hay antecedentes muy importantes a la Revolución de Mayo que hay que tener en cuenta en esto. Y son las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Allí se forma el primer regimiento de la patria, que es el Regimiento 1 de Patricios, para la reconquista de Buenos Aires en 1806. El primer jefe de los patricios es Cornelio Saavedra, español, nacido en Cádiz. Él era un gran comerciante, era el hombre más rico de Buenos Aires. Mira vos. Era el hombre más rico de Buenos Aires, pero además era sumamente religioso y era un hombre muy, muy importante y muy respetado por los vecinos de la ciudad. Por eso le piden a él que presida la primera Junta de Gobierno Patrio. Hay otros antecedentes que llevan a la revolución, y el fundamental, podríamos decir el más importante, era el problema que había con la libre navegación del Río de la Plata y el comercio con Buenos Aires, porque los porteños estaban obligados a comerciar solo con España. Ah, ok. Allí aparece la figura de Belgrano. Manuel Belgrano
secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Él se va a estudiar a Europa y cuando vuelve de España, vuelve ya nombrado secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Ese cargo le implica a Belgrano una negociación comercial con España. Por lo tanto, él debía promover el comercio con España. En él germina allí la semilla de la libertad, porque a partir de ese momento Belgrano es uno de los impulsores de la Revolución de Mayo. Por eso nosotros en la Semana de Mayo siempre homenajeamos a Belgrano. Belgrano no fue secretario de la primera junta, yo la otra vez dije equivocadamente secretario de la primera junta, es un furcio que me vino, porque era secretario pero del Consulado de Comercio. Los secretarios de la primera junta fueron Juan José Paso y Mariano Moreno, el gran Mariano Moreno, sí. Nada más y nada menos que Moreno, secretario de esa primera junta de gobierno patrio. La primera junta gubernativa del Río de la Plata, esa es la terminología correcta. La primera junta de gobierno patrio nos enseñaron a nosotros en la escuela. Sí, ya ni me acordaba. Desde el jardín nos enseñaron que era la primera junta. Entonces nos quedó eso en la cabeza. Pero es la primera junta gubernativa del Río de la Plata. La que reemplaza al virrey, por lo tanto, las provincias unidas del Río de la Plata quedan gobernadas por esa primera junta. Perfecto. Mariano Moreno y Juan José Paso son los secretarios. Y Cornelio Saavedra era el presidente. Cornelio Saavedra el presidente. Pero hasta llegar entre el 22 de mayo y el 25 de mayo hay un ida y vuelta, porque el 22 de mayo en el Cabildo Abierto, que tiene una extensión, dicen que duró hasta la medianoche, las discusiones duraron hasta la medianoche. Claro. Se pasaron todo el día discutiendo, desde el mediodía hasta la medianoche, discutiendo cómo iba a ser la formación de ese nuevo gobierno, claro. De ese nuevo gobierno donde los patriotas solicitaban la renuncia del virrey, porque sí. El virrey ya no representaba a nadie, porque el rey ya no tenía ese poder, claro. No estaba el rey, por lo tanto el virrey ya no ejercía la representación de España. Y había que nombrar un nuevo gobierno ya con la autonomía, un gobierno de autonomía. Entonces, a partir de ese momento, en primer lugar se decide nombrar una primera junta presidida por Cisneros. Esto cae muy mal a los patriotas y por supuesto es rechazado por el pueblo también. Sería como más de lo mismo. Claro, si no. El pueblo rechaza esa primera junta presidida por Cisneros y exige la renuncia del virrey. Sí. A partir de ahí se produce entonces, durante una fuerte discusión, y acá aparece en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, por eso decíamos es el acontecimiento central de la Semana de Mayo, que da lugar después a la decisión del 25. Ahí hay una disputa muy fuerte que está protagonizada por el obispo de Buenos Aires, Monseñor Benito de Lue y Riega. Wow. Monseñor Benito de Lue y Riega era un español que por supuesto era realista y defendía al virrey. Entonces él en el Cabildo Abierto dice: mientras haya un español que respire, debe gobernar en representación del rey. Esto es rechazado, por supuesto, por los patriotas, y entonces se produce una fuerte discusión con el obispo. Esto, entre el 22 y el 25, hay un ida y vuelta hasta llegar a la decisión de el 25 se vuelve a reunir el Cabildo para la designación de esta primera junta. Y allí es donde lo designan a Cornelio Saavedra presidente y se designa la conformación de ese primer gobierno, de esa primera junta gubernativa del Río de la Plata. El acontecimiento se produce al mediodía y dura hasta la noche, dicen que hasta la noche,
continuó la sesión del Cabildo con el juramento de los nuevos miembros de la Junta. Primero jura el presidente y después prestaron juramento los secretarios, los vocales y todos los otros integrantes de la Junta. ¿11 vocales eran? No sé si eran tantos. No sé si eran tantos. Después se amplía la Junta. En la primera Junta no eran tantos. Se amplía después en la Junta Grande, cuando las provincias envían 2 diputados por provincia para integrar lo que se llamó la Junta Grande. Pero eso da lugar a una disputa posterior, porque la primera, podríamos decir, grieta que hubo en nuestra historia es la de Saavedra y Moreno. La Junta se divide en los saavedristas y en los morenistas. ¿Por qué? Porque Saavedra quería una Junta grande, quería ampliar la Junta con la representación de las provincias. Y Moreno se oponía a la Junta grande porque Moreno dice que una Junta con tantos miembros nunca podía ponerse de acuerdo. Claro, era complicado. Porque las discusiones iban a ser interminables, eternas, y nunca se iban a poner de acuerdo en la toma de decisiones. Entonces Moreno se opone. Finalmente, Saavedra gana la disputa, la gana el presidente, y Moreno es enviado como en una misión diplomática al Brasil. Para sacárselo un poquito de encima, Él es enviado en una... y paradójicamente muere en el viaje. Al morir Moreno en el viaje, sus restos tienen que ser arrojados al mar porque no podían conservarse el cuerpo hasta llegar a destino el barco. Entonces arrojan su cuerpo al mar. Mirá vos. Sarmiento, que fue un gran admirador de los próceres de Mayo, elogió tanto a Moreno diciendo, de Moreno se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego. Mira, dice de Moreno. Moreno después es el que, por eso el 7 de junio es el Día del Periodista, es el que funda la Gaceta de Buenos Aires, el primer órgano de prensa, que es el órgano de comunicación de la Junta. A partir de ahí la Junta se comunica, era como un boletín oficial, por decir así. Exactamente. El primer órgano de prensa. Como los comunicados de prensa. Exactamente. A través de la Gaceta de Buenos Aires, la Junta comunicaba las decisiones y los decretos que tomaba, ¿no es cierto? Pero acá hay que rescatar de los personajes de la primera Junta, rescatar a Belgrano, una figura central, absolutamente central, y Moreno, otra figura absolutamente central. Bueno, Juan José Paso continuó después participando de los otros formatos de gobierno que hubo hasta llegar a la independencia, ¿no es cierto? Juan José Paso fue después del triunvirato, perteneció al triunvirato. Pero acá hacemos un punto para decir, recordamos a Belgrano especialmente por lo que él significó en la toma de decisiones de la primera Junta. De tal manera que consideramos también a Belgrano el otro padre de la patria, porque Belgrano tuvo un rol decisivo en la primera Junta de Gobierno, como así también San Martín tuvo un rol decisivo en las decisiones del Congreso de Tucumán. San Martín ya estaba en su campaña libertadora cuando se reúne el Congreso de Tucumán, por lo tanto él es un gran promotor de la independencia nacional. Así que los dos juegan papeles muy importantes. Claro, consideramos los dos padres de la patria. Y quería decirte algo, lo último quería decirte que es muy significativo en esta recordación del 25 de mayo, y es la importancia histórica de la celebración del Te Deum. El solemne Te Deum que nosotros celebramos cada 25 de mayo en conmemoración de las fiestas mayas, como se decía antes, tiene que ver con el origen de un mandato de la Junta, de la primera Junta de Gobierno Patrio, a instancia de Belgrano. Belgrano era el más católico de nuestros próceres,
fue el más católico, un hombre profundamente religioso. El inicio de su testamento, ¿no? El encabezamiento de su testamento es realmente una manifestación de fe, una profesión de fe impresionante, ¿no es cierto? Él era un hombre profundamente religioso. Entonces, a instancias de Belgrano, la primera junta solicita a la Catedral de Buenos Aires la celebración de un Te Deum de acción de gracias por el éxito de la revolución y por el establecimiento de la nueva junta gubernativa del Río de la Plata. Qué lindo. Este Te Deum se celebra el 30 de mayo sí. de 1810, el primer Te Deum de 5 la días historia, después. 5 días después, que no era el primer Te Deum que se celebraba en la catedral, porque ya en los tiempos de la colonia se habían celebrado muchos Te Deum, porque era una celebración propia de la de acción de gracia de momentos históricos, ¿no? Entonces, solicitan a la catedral y el primer Te Deum se celebra ese 30 de mayo, te decía, de 1810, presidido por el obispo Lué, que como él era contrario a la revolución y no estaba de acuerdo con la Junta, no hace homilía. Él no celebra el Te Deum. Él preside el Te Deum sentado en la sede. Desde la sede preside el Te Deum en su dignidad. Ya las grietas que se veían, ¿no? Claro, ¿no? Preside el Te Deum en su dignidad de obispo, pero la celebración del Te Deum la hace otro sacerdote, que era el deán de la catedral, Monseñor Estanislao Zabaleta. Estanislao Zabaleta celebra ese primer Te Deum y hace una ferviente homilía a favor de la revolución, a favor de la libertad y de ese primer gobierno. ¿Cuánto realmente por aprender y por escucharte, Alexis, que realmente qué paseo que nos diste entre nuestros próceres y nuestra historia? La verdad que muchas gracias, la verdad que muy lindo, pero esto no se queda acá, porque vamos el lunes 25 de mayo a las 20 horas vamos a hacer un vivo por el Instagram de María Delirio TV para seguir conociendo y celebrando justamente el día de nuestra patria, celebrar el 25 de mayo, siguiendo los pasos de nuestros próceres, siguiendo las historias que se vivían en aquella época. Gracias por estar acá y por compartir con nosotros. Ya nos tenemos que ir, se nos están cortando, se nos pasó la tarde, un hermoso viernes, la verdad que fue una hermosa semana y nosotros nos quedamos acá para seguir celebrando esta argentinidad que tenemos adentro, para seguir celebrando con el chocolate y los pastelitos que trajimos para hacer este cierre. Voy a comer los pastelitos de Mariano Iturriaga. Pero por supuesto, gracias Mariano Iturriaga por prepararnos con tanto amor estos pastelitos calentitos que los vamos a disfrutar. Un beso grande para todos y buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. ¿Dónde están tus modales que no